Nacimos mirando el cielo, soñando con construir, pensando siempre en un gran país. Noche, mañana y tarde, pensando en crecer. Es nuestra naturaleza ser así. Es que el ingenio tiene un solo frente, mirar al mundo de un lado más bello. Avanza, 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 ingeniero civil. Avanza, avanza, sigue construyendo un gran país. Tus manos y tu ingenio no se agotan. No existe límite para tu obra. Los sueños se construyen en tus manos, ingeniero. Nacimos mirando el cielo, soñando con construir, pensando siempre en un gran país. Noche, mañana y tarde, pensando en crecer. Es nuestra naturaleza ser así. Es que el ingenio tiene un solo frente, mirar al mundo de un lado más bello. Avanza, 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 ingeniero civil. Avanza, avanza, sigue construyendo un gran país. Tus manos y tu ingenio no se agotan. No existe límite para tu obra. Los sueños se construyen en tus manos, ingeniero. Avanza, ingeniero. Avanza, ingeniero civil. Que tus manos y tu ingenio nunca se agoten. Avanza, ingeniero civil. Avanza, 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 avanza. Buenas noches, ingenieros de todo el Perú. Buenas noches a todos los miembros del sector construcción. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante como es las controversias durante la recepción de las obras públicas. Como ustedes saben, nuestra normativa es bastante conflictiva. Conflictiva desde su etapa de proceso de selección. Esto se mantiene durante la ejecución contractual, durante la ejecución de la obra, y lo mismo sucede durante la recepción y posteriormente durante la liquidación de la misma. Sobre este tema, el capítulo de Ingeniería Civil ha planteado a las diversas instancias del colegio y para que sea elevada a las instancias del Ejecutivo, para que se cambie nuestra normativa y se haga la ejecución más menos conflictiva. Mientras tanto, lo que corresponde es convocar a expertos con la finalidad de que nos puedan comentar sus experiencias de casos reales que han tenido, cómo los han solucionado, para que nos pueda servir de criterio interpretativo a fin de que en nuestras obras se reduzca la conflictividad. Para eso, para el tema de hoy, hemos convocado al ingeniero Marco Cruzado Puente, ya es muy conocido por todos ustedes. El ingeniero Marco Cruzado es ingeniero civil por la Universidad Nacional del Centro, tiene más de 25 años de ejercicio profesional, ha sido gerente de obras de diversas entidades públicas
importantes como Provía Nacional, que es la entidad que ejecuta los contratos de mayor envergadura. Es asesor también de diversas empresas y en la actualidad es adjudicador. Es decir, está resolviendo controversias en diversas obras públicas como miembro de Junta de Resolución de Disputas. Muy bien, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al ingeniero Marco Cruzado. Buenas noches, Marco, bienvenido. Te dejo la señal para tu saludo y el inicio de tu conferencia. Adelante, Marco. Muchas gracias. Agradeciéndote nuevamente, Elías, por el excelente trabajo que vienes desarrollando en nuestro capítulo de Ingeniería Civil de nuestro Consejo Departamental de Lima. Solamente para hacer una precisión, te había dicho que yo estudié en la Universidad Nacional del Centro y estudiaba en la Universidad Nacional de Cajamarca. De Cajamarca, efectivamente, sí. Disculpe el lapsus. No, está bien. Entonces, sí, efectivamente, pues la normativa, como tú bien lo explicabas, está conceptuada bajo la sospecha que todo el mundo vamos a cometer actos indebidos y como consecuencia es altamente pues conflictiva, ¿no? A diferencia de estos contratos que ahora el Estado también está desarrollando, estos contratos colaborativos que esperemos tengan buenos resultados. Ya tenemos las primeras experiencias de los Juegos Panamericanos, ahora con reconstrucción con cambio, ¿no? Que está usando también esta misma metodología. Esperemos ver las lecciones aprendidas de este nuevo mecanismo para nosotros, ¿no? Porque internacionalmente ya se viene usando mucho este tipo de contratos, y esperemos que en función de ello, pues la normativa nuestra, que actualmente tiene las obras públicas en general, puedan recoger esas buenas experiencias y plasmarlas en algunas modificaciones o en digamos, realizar o promover una nueva norma que esté pues a la altura de nuestras necesidades para que el país lógicamente desarrolle, ¿no? Bien, ahora el tema que ahora nos ha traído acá en esta reunión es las controversias que que existen y que van a seguir existiendo en la recepción de nuestras obras. Y es cierto, ¿no? O sea, hay muchos problemas que por no muchas veces leer bien la normativa o por no aplicarla adecuadamente, pues, o por la mala interpretación de nuestros funcionarios públicos, nos trae como consecuencia muchas controversias que ahora, a partir de este año del año 2020 se volvió obligatorio la Junta de Resolución de Disputas, que esperemos que sea pues una solución real a todas las controversias que tiene nuestro país con respecto a la ejecución de obras públicas. Bien, ¿qué cosa tenemos que hacer como actos previos para la recepción real de una obra, ¿no? Yo un poco lo he dividido en actos previos y actos propiamente de la recepción, ¿no? Lo que primero tenemos que hacer para poder recepcionar la obra es que en la fecha de su culminación de la misma, nuestro residente de obra puede anotar tal hecho en el cuaderno de obra y solicita su recepción, ¿no? Como consecuencia, si el residente no hace la anotación en el cuaderno de obra y remite una carta, por ejemplo, por falta de conocimiento, en este caso de la ley de contratación y su reglamento, le manda una carta a la supervisión diciéndole que la obra está en condiciones de ser recepcionada, porque se han visto casos, aunque parezca mentira. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema de controversia, ¿no? Porque la no anotación en el día que se culminó la obra no solo trae como consecuencia que la recepción propia de la obra se retrase, sino que trae como consecuencia que al no haber anotado la culminación de la obra, obviamente la supervisión y sobre todo la entidad va a indicar que el contratista no ha culminado la obra.
Y como consecuencia, no solamente va a haber un retraso en la recepción de la misma, sino va a haber una controversia seguramente por penalidades, ¿no? Porque va a haber penalidades porque el contratista no anotó en el cuaderno de obra por intervención residente tal hecho. Y ahí vamos a iniciar ya dos controversias. La primera controversia con relación a posibles penalidades por no haber culminado la obra, entre comillas, porque muchas veces el contratista lo ha podido culminar, pero al no anotar en el cuaderno de obra, va a entrar en una controversia. Y la otra controversia sería porque el contratista no ha cumplido con los procedimientos para la recepción de la misma, ¿no? Entonces, como ustedes ven, de lo primero que tenemos que acordarnos como residentes es de anotar, pues, en el cuaderno de obra en la fecha que se culmine. Lógicamente, que esta obra tendría que estar debidamente culminada, ¿no? Y vamos a ver más adelante también los conflictos que van a haber y los casos que han ocurrido por estos eventos, ¿no? ¿Qué otro acto previo hay? Una vez que el residente, lógicamente, anotó en el cuaderno de obra la culminación de la misma, es obligación de la supervisión en general, sea el inspector o supervisor, en un plazo no mayor de 5 días calendarios, ¿se entiende?, posteriores a la anotación señalada, debe corroborar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad. Lógicamente que la supervisión durante todo el periodo, durante todo el plazo de ejecución ha venido verificando que se cumplan las especificaciones técnicas, que se cumpla lo que está establecido en los planos, que se cumplan la calidad establecida en la propia especificación y que se cumplan y todas las modificaciones debidamente aprobadas por la entidad. Sin embargo, al finalizar la obra, pues en estos 5 días tiene que dar fe que efectivamente, ¿no? Un pequeño repaso de que se ha cumplido fielmente, de acuerdo a lo establecido, vuelvo a repetir, en el contrato, en el expediente técnico, y todas sus modificaciones debidamente autorizadas por la entidad. Ya vamos a conversar luego de las modificaciones, qué pasaría si es que no han sido autorizadas previamente por la entidad, se van a crear muchas controversias también al respecto, ¿no es cierto? Entonces, el supervisor en estos 5 días verifica y corrobora lo que estamos conversando, entonces, y verifica que es cierto, anota pues en el cuaderno de obra y emite este famoso certificado de conformidad técnica, ¿cierto? Entonces, el contratista tiene que emitir un certificado de conformidad técnica en la cual se corrobora, en este certificado de conformidad técnica se debe corroborar o debe estar plasmado en este certificado que se ha cumplido, ha habido un fiel cumplimiento de lo que está en los planos, condiciones técnicas y calidad. En esas condiciones, el supervisor emite ese famoso certificado, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, ahora en muchas entidades, sobre todo gobiernos subnacionales, no estoy hablando de gobiernos regionales y municipales, locales, que a pesar que el reglamento establece que el supervisor como una condición para que pueda anotar en el cuaderno de obra o paralelo a la aprobación, perdón, a la anotación del cuaderno de obra, debe emitir este certificado, pero muchas veces, y yo he visto que del 100%, más del 50%, más de la mitad, en lo que respecta a la supervisión, no está emitiendo este certificado de conformidad técnica. Y muchas veces, pues, las municipalidades, los gobiernos regionales, no tienen conocimiento de ello, como consecuencia no supone una falta de sus obligaciones o falta de cumplimiento de sus obligaciones del supervisor, que también en este caso de no emitir, si no emite este certificado y anota en el cuaderno de obra y emite su informe a la entidad, muchas veces sería susceptible de alguna penalidad si existe, o por lo menos del incumplimiento de sus obligaciones por no emitir este certificado
que está puesto, obviamente, en el reglamento y que es una obligación. En este certificado debe detallarse las metas del proyecto y precisar que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico y sus modificaciones aprobadas por la entidad, remitiéndolo a la entidad dentro del plazo, ¿no? De los 5 días que decíamos, ¿no? Tiene un plazo máximo de 5 días. Lógicamente, si la supervisión no constata la culminación de la obra, anota dicho evento, anota dicho hecho en el cuaderno y comunica a la entidad, ¿no? Entonces acá también muchas veces se crean controversias, ¿no? Porque el contratista dice que sí ha culminado y el supervisor dice que no ha culminado, ¿no? Entonces, lógicamente, una controversia que de por sí ya se requiere, en este caso, si es una obra mayor del monto que está establecido para que tenga una JRB como obligatorio, podría resolverlo la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que hicimos una edificación, miren, y esto es cierto, ¿eh? Y en los planos de la edificación establecía que el color de la pintura que tenía que terminarse era un color más o menos melón, y todas las columnas y vigas de color blanco. Bueno, y así se pintó esta edificación. Sin embargo, el usuario final, en este caso, era diferente a la entidad que había financiado este proyecto. Dijo no, que teníamos que pintarlo otro color. Entonces, lógicamente, para pintar otro color se tuvo que poner nuevamente otra pintura base, poner pintura blanca y pintarla pues el color que establecían. Y esto con el propósito de no generar conflictos ni controversias innecesarias, ¿no? Porque el costo que significaba pintarlo de nuevo era inferior pues al costo de iniciar una controversia en esa época con arbitraje y que se quede pues las cartas fianzas y todo lo demás hasta que un tribunal arbitral que podía ser 2 años, 1 año, 2 años como mínimo. Entonces, el costo que suponía estos sobrecostos de la fianza y de todo lo demás era muy superior al costo que significaba pintarlo de nuevo. Entonces, como consecuencia se inició el procedimiento de pintar de nuevo, pero lógicamente esto ya no estaba en el plazo, porque nosotros habíamos terminado con la pintura que establecía el expediente. Y la supervisión, a pesar que tenía todo el conocimiento del caso, indicó que la obra no se había culminado y como consecuencia, porque el contratista estaba en el proceso de pintado, y como consecuencia el contratista era susceptible de una penalidad porque la obra no se había culminado. Entonces, como ustedes ven, si bien es cierto, el contratista quiso resolver un problema, un conflicto, inclusive perjudicándose económicamente, pero en esa oportunidad se tuvo que ir finalmente a una controversia para poder resolver este temita, ¿no? Entonces, como ustedes ven, cuando la supervisión anota que no se ha culminado, entonces tiene que verificar fehacientemente que así ha ocurrido, ¿no? De lo contrario, genera controversias muchas veces innecesarias. Una vez que nuestra entidad recibe el informe de nuestra supervisión que consta de la anotación del cuaderno de obra y de este famoso certificado, la entidad ahora tiene 2 días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica para que designe un comité de recepción. Es un plazo perentorio para las entidades, porque las entidades acostumbran pues a designar esta comisión de recepción o este comité de recepción con una resolución, ¿no? En una entidad pública más o menos grande,
emitir una resolución en 2 días hábiles es bastante laborioso y muchas veces no se logra, ¿no? Y acá también ya se comienza a crear controversia, ¿no? Porque si la entidad no cumple con este procedimiento que está normado, entonces, y se demora más del tiempo previsto, ya sabemos que el contratista podría reclamar gastos generales acreditados y aparte de ello, si es que está con atraso, podría recurrir a un artículo del reglamento para decir, porque no olvidemos que si hay un mayor tiempo en la recepción de la obra que está establecido en el reglamento, establece que el reglamento que ese mayor plazo se considera en el plazo contractual. Entonces, si a mí me han penalizado y la entidad se ha demorado en la recepción y ese mayor plazo tengo que ingresarlo al plazo de la obra, y como consecuencia ya no estaría en atraso, ¿no? Entonces, ahí hay un perjuicio económico, por ejemplo, si ocurriría ese hecho para la entidad. Y este comité dice que cuando menos debe estar conformado por un representante de la entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, ¿no? Entendiéndose que es una obra, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, ¿no? Si es una electrificación, será un ingeniero mecánico eléctrico, un ingeniero eléctrico. Bueno, si es una edificación, podría ser un ingeniero civil o arquitecto, dependiendo lógicamente, del tipo de infraestructura que se ha construido, es la decisión de la entidad para decidir si es un ingeniero o arquitecto. Esto de acá es importante, pero no se ha logrado implementar todavía por algunas razones que vamos a explicarle, ¿no? Pero en las recepciones de obra, particularmente a mí me parece importante, sobre todo las 2 primeras instituciones, el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos, porque es la sociedad civil especializada con respecto a las obras públicas. Y en este reglamento está establecido que el Colegio de Ingenieros o el Colegio de Arquitectos y el representante del órgano de control institucional de la entidad, la OSI, pueden participar en una recepción de obra, pero en calidad de veedores en este proceso de recepción. Sin embargo, la ausencia de estos veedores no vicia el acto. Lo que pasa es que hasta ahora no está, yo creo que ahí si realmente el gobierno, ¿no? Por intermedio de OCE, estarían interesados en que la sociedad civil, vuelvo especializada en este caso, como es el colegio los colegios de ingenieros y arquitectos, debería pues normar para que haya un pago para estas actividades, ¿no? Porque recepcionar una obra no es un tema sencillo, ¿no? Entonces, el Colegio de Ingenieros, al nominar a profesionales expertos en el tipo de obra que se va a recepcionar, pues tendría que pagarle un honorario a estos profesionales, ¿no? Sin embargo, hasta ahora no existe esa reglamentación o ese procedimiento. Como consecuencia, no conozco, por lo menos yo, que algún consejo departamental esté participando, ¿no? Porque no olvidemos que la participación, si bien es cierto, es como veedor, pero hay una responsabilidad de estos profesionales que participarían, ¿no? Por encargo del Colegio de Ingenieros o Arquitectos. Por lo menos una responsabilidad ética. Y como consecuencia, tiene que haber un pago, pues, por ese concepto, ¿no? Esperemos que en el futuro, OCE, con el Ministerio de Economía y Finanzas, quien es la entidad que acoge a OCE, puedan emitir alguna directiva, algún procedimiento para que estos profesionales puedan participar, ¿no? en la recepción de las obras, que realmente daría mucho realce y mucha, digamos, y la sociedad civil, la que va a utilizar, se sentiría más tranquila y representada, lógicamente, en la recepción de nuestras obras, finalmente, porque toda obra se hace para que la sociedad civil la utilice, ¿no?
Ya como habíamos dicho, en el cuaderno, en lo que respecta al cuaderno de obra, para el inicio del acto de recepción de obra, miren, para el inicio del acto de recepción de obra, esto es importante que muchas veces tampoco no se cumple, pero es, lo que está escrito acá es lo que establece el reglamento. Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra debe entregar al comité de recepción el cuaderno de obra. Lógicamente, ¿por qué el residente? Porque el residente o el contratista está a cargo de la custodia de este cuaderno desde el inicio del plazo de ejecución. Entonces, entrega este cuaderno de obra a este comité de recepción, el cual es devuelto, el cuaderno de obra, el comité de recepción devuelve el cuaderno de obra al finalizar el acto de recepción al residente con la anotación pertinente de supervisor de corresponder, ¿no? Entonces, como ustedes ven, importante que cumplamos con este procedimiento, porque si hay una controversia por la recepción de obra, lógicamente cualquiera de las partes va a revisar si se ha cumplido con las formalidades previstas en el reglamento, ¿no? Y si el residente no ha cumplido con entregar este cuaderno, la entidad puede atribuir pues que no se ha cumplido estrictamente con el procedimiento, siendo responsabilidad pues, del contratista, etc., ¿no? O viceversa, también podría ocurrir, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este procedimiento que está establecido. Bien. La verificación del funcionamiento y operatividad de la obra, ¿no? Este es un cambio sustancial que ha habido para tranquilidad sobre todo de los funcionarios públicos que formaban parte o que forman parte de esta comisión de recepción, ¿no? Muchas veces, o en la norma anterior, el contratista, la comité de recepción no solamente tenía que verificar el funcionamiento, o no verificaba el funcionamiento y operatividad, sino también tenía que verificar la calidad de la obra, lo cual era un despropósito, ¿no? O sea, y es por eso que muchos funcionarios públicos están inmersos en procesos administrativos o legales, justamente por algunos vicios ocultos o que ha habido post ejecución de la obra, ¿no? Y diciéndole que no hicieron los controles adecuados de calidad, como consecuencia tenían responsabilidad, ¿no? Pero en cambio ahora ya no el comité de recepción hace la verificación de la calidad, sino hace la verificación del funcionamiento y operatividad. Pues se entiende que la calidad ha sido responsabilidad del contratista y de la supervisión durante todo el proceso de ejecución de la obra, ¿no? Entonces, en una recepción de obra era poco probable que el comité de recepción, a pesar que decía que podía hacer las pruebas y controles que correspondían, era imposible que en el plazo que tiene para recepcionar la obra podía hacer pues todos los ensayos correspondientes para verificar fehacientemente la calidad, cosa que, vuelvo a repetir, era un despropósito, ¿no? Entonces, bajo responsabilidad del titular de la entidad, en un plazo no mayor de 20 días siguientes de realizada la asignación, el comité de recepción junto al contratista y al supervisor o inspector verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. Entonces, lo que el comité de recepción tiene que verificar la funcionalidad y operatividad, ¿no? Y acá también pueden venir algunos conflictos, ¿no? Porque muchos comités de recepción siguen todavía con la norma anterior y comienzan a hacer observaciones a la calidad de la obra, ¿no? Hecho que no es su obligación ni su función ahora con este reglamento vigente, ¿no es cierto? Y de ser el caso, dispone las pruebas operativas que sean necesarias. Obviamente son pruebas operativas, ¿no? No sé, que funcionen, todas las pruebas que sean necesarias para que funcionen adecuadamente todo esto, la infraestructura y los equipos, que si estos existen en el proyecto, ¿no? Y la parte más sencilla es que
Bueno, antes que me olvide, lógicamente que ahora ya es una obligación usar el cuaderno de obra digital, ¿no? En las obras, ya a partir de que OCE sacó su directiva, ya es una obligación usar el cuaderno de obra digital para las obras recién convocadas, ¿no? Como consecuencia, no correspondería pues hacer el acto de entrega del cuaderno de obra del residente al contratista si es que el cuaderno de obra es digital, porque no olvidemos que la entidad es un usuario del cuaderno de obra digital, ¿no? Entonces, como consecuencia, siempre lo ha tenido el cuaderno de obra y se exonera, pues, lógicamente, de ese procedimiento en caso exista el cuaderno de obra digital, ¿no? Si se culmina la verificación, hacen las pruebas de operatividad y no existen observaciones, todo se encuentra conforme a las especificaciones, a los planos y a las modificaciones debidamente aprobadas por la entidad, se procede a la recepción de la obra y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El acta de recepción es suscrita por todos los miembros del comité, el supervisor y el contratista. Ojo, que esta acta tiene que ser firmado por todas estas partes, ¿no? Bueno, si recepcionan la obra, no habría, pues, lógicamente, conflictos, no habría controversia, ¿no? Si todo es felicidad, pues ya se recepcionó la obra, y ya pues de ahí pasaremos a festejar, a un acto protocolar, ¿no? De que se culminó la obra, la entidad pues lógicamente ha cumplido con sus objetivos, ¿no? De ejecutar la obra, el contratista también, la asociación también, entonces ahí no hay mayor problema, ¿no? Pero el problema viene cuando hay observaciones, ¿no? Si existen observaciones, estas se consignan en un pliego de observaciones, en un acta, y lógicamente no se recibe la obra, ¿no? Porque está como cuenta de observaciones, ¿no? Y el contratista dispone de 1/10 del plazo de ejecución vigente de la obra, o 45 días, el que resulte menor, para subsanar dichas observaciones. Plazo que se debe computar a partir de la fecha de suscripción del pliego de observaciones, ¿no? Del acta. Como consecuencia, estos 45 días se debe contar incluido el día de la fecha que se suscribió el acta, ¿no? Porque eso es lo que dice el reglamento, plazo que se computa a partir de la fecha de suscripción, ¿no? Y acá también se crea controversia, ¿no? Porque el contratista normalmente comienza a contabilizar a partir del siguiente día, ¿no? Cosa que está fuera de lo que está establecido en el reglamento y lógicamente ahí va a tener un día de atraso y lo van a penalizar porque si es que el contratista demora más del plazo previsto se considera como una penalidad, ¿no? Por mora. Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de las observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisor, inspector, ni a la aplicación de penalidad alguna, ¿no? A la entidad no puede aplicar ninguna penalidad, pero tampoco el contratista y el supervisor tienen derecho al pago por el mayor costo, lógicamente, que van a tener por los gastos que se van a incurrir en ese periodo. Lógicamente, si existen observaciones, es porque el contratista no ha ejecutado adecuadamente la obra y el supervisor no ha supervisado bien, ¿no? Entonces, estos riesgos, en todo caso, del mayor costo, estaría bien asignado, ¿no? Pero la entidad tampoco puede aplicar penalidad en este plazo, ¿no? Realizadas las prestaciones para el levantamiento de las observaciones, bueno, el contratista cumple nuevamente con el procedimiento que estábamos conversando, solicita nuevamente la recepción de la obra mediante anotación en el cuaderno de obra
lo cual es verificado por la supervisión o inspección. Este informa a la entidad, o sea, al inspector o supervisor, según corresponda, o sea, quien ejerza la función de supervisión, en un plazo de 3 días siguientes de la anotación. Y el comité de recepción, junto al contratista, se constituye a la obra dentro de los 7 días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor, ¿no? La comprobación que realiza se sujeta a verificación de subsanación de las observaciones formuladas en el pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones. Y este ítem es importante, ¿no? O sea, el comité de recepción se tiene que limitar a verificar la subsanación de observaciones formuladas en el pliego, estando prohibido formular nuevas observaciones. La pregunta es, ¿qué ocurre? Se ve algunos vicios en la ejecución de la obra, ¿no? Vamos a ver más adelante cuál es el procedimiento, ¿no? Y esto es así porque si no entraríamos en un círculo vicioso y la obra no se podría recepcionar nunca, ¿no? Es por eso que la subsanación de observaciones, los pliegos de observaciones es por única vez, y la subsanación de observaciones se limita a las que pusieron en su oportunidad en el pliego en el acta de observaciones, ¿no? Ya no se puede, pues, lógicamente, formular nuevas observaciones, porque voy a repetir, si no entramos a un círculo vicioso, que no terminaríamos nunca, ¿no? Entramos también a un escenario ya, digamos, el primer escenario favorable, ¿no? De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, se suscribe el acta de recepción de obra, ¿no? Ya sabemos que lo suscribe el comité, lo suscribe el contratista y lo suscribe la supervisión, ¿no? Entonces, hasta ahí no habría problemas. ¿Qué ocurre si hay discrepancias en las observaciones o levantamiento de las mismas? O sea, puede haber discrepancias tanto en el momento de que la entidad o el comité de recepción de la obra pueda consignar observaciones, no necesariamente el contratista está de acuerdo. O también puede ocurrir que el comité de recepción diga que a su criterio no se han levantado las observaciones y el contratista diga que a su criterio sí se han subsanado las observaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Porque normalmente en este procedimiento es donde se van a generar las controversias, ¿cierto? En caso del contratista o el comité de recepción no esté conforme con las observaciones o la subsanación, que no corresponda, debe anotar la discrepancia en el acta respectiva. Y esto va sobre todo para el contratista, ¿no? Entonces, si el contratista no está de acuerdo con las observaciones anotadas en el acta por el comité de recepción, debe anotar en dicha acta la discrepancia correspondiente. Porque si no lo hace en ese acto, donde el reglamento le da la posibilidad de mostrar su inconformidad o su discrepancia, si no lo hace en el acta de observaciones o en el acta del pliego de observaciones, se entiende que el contratista está de acuerdo con las observaciones y como consecuencia no podría desconocer después que alguna observación a su criterio no le corresponde o no está de acuerdo, ¿no? Entonces, la recomendación es que si el contratista no está de acuerdo con alguna observación, el momento de poner su discrepancia es el momento que se suscriba el acta correspondiente. Lo propio es para la entidad, ¿no? Si el contratista ha hecho alguna anotación en el acta que a su criterio no corresponde, entonces podrá hacer la aclaración y la anotación que corresponde, porque este documento es muy importante en el momento que haya una controversia, ¿cierto? El comité de recepción eleva al titular de la entidad todo lo actuado con un informe sustentando sus observaciones en un plazo máximo de 5 días, y la entidad se pronuncia
sobre dichas observaciones en igual plazo, ¿no? Esto ocurre en caso, vuelvo a repetir, haya discrepancias en las observaciones o en el levantamiento de las observaciones, ¿no? Entonces, el comité de recepción tiene que elevar un informe al titular de la entidad para que éste se pronuncie en un plazo de 5 días y comunique tal hecho al contratista. Si el titular de la entidad establece que las observaciones planteadas por su comité de recepción son correctas, ¿no? Y lógicamente el contratista establece que no son correctas, si persiste esta discrepancia, estas discrepancias o esta discrepancia puede ser sometida a la Junta de Resolución de Disputas, Conciliación o Arbitraje, según corresponda, ¿no? Si tenemos una Junta de Resolución de Disputas, a cargo de la resolución de controversias, obligatoriamente tendríamos que someterlo a esta Junta. Si no hay Junta de Resolución de Disputas, lógicamente tendríamos que llevarlo a la conciliación o arbitraje, ¿no? Nuevamente se va a arbitraje, o si no, primeramente a la conciliación, si no se concilia, se arbitraje. Y hay un plazo, ¿no?, de 30 días hábiles posteriores al pronunciamiento de la entidad o al vencimiento del plazo en que ésta debió realizarse, al vencimiento del plazo de levantamiento de observaciones, ¿no?, que tenía el 10º del plazo, 45 días, el menor, ¿cierto? Es lo que hemos visto que es el plazo para la recepción de la obra. Entonces, acá vamos a tener muchas controversias, ¿no?, que tienen que ser resueltas con la Junta de Resolución de Disputas, que es, digamos, ahora una solución de controversias mucho más dinámica, ¿no?, que supone un plazo mucho menor al plazo de un arbitraje, ¿no? Entonces, y son la Junta o el Tribunal o el acta de conciliación de las partes, si es que existe, la que se implementará en caso se haya llevado a controversia, ¿no? Y hay muchas controversias, ¿no? O sea, el contratista, por ejemplo, en una carretera ha ejecutado el pavimento y resulta que hay algunas fisuras ya en el momento de la recepción muchas veces, y eso el contratista, hay una observación y el contratista dice no, porque ahí ahora se ha activado una falla geológica, la misma que no estaba prevista en el expediente técnico ni ningún documento contractual. Como consecuencia no es, digamos, no se puede considerar una observación porque todo el proceso constructivo se ha cumplido con las especificaciones técnicas, con los planos y con todo lo demás. Entonces, como consecuencia, la activación de esta falla geológica no es imputable al contratista, ¿no? Entonces, eso ya irá a la Junta de Resolución de Disputas. Bueno, si es necesario, se hará un peritaje y todo lo que fuera necesario, o al arbitraje. Y finalmente, una vez que se resuelva ello, tendrá que tendrán que implementarse de acuerdo a la decisión de la JRD o al laudo que establezca el arbitraje, ¿no? Como un aporte, digamos, para que el colegio pueda remitir a OCE, digamos algunas iniciativas que mejoren el tema. Yo recomendaría que, a pesar que una obra no tiene una junta de resolución de disputas, para el caso de estos temas de discrepancias en las observaciones en una recepción de obras, la norma debe establecer que para aquellas obras que no tienen una junta de resolución de disputas, debe formarse una junta de resolución de disputas para ese tema específico. ¿Por qué? Porque si lo llevamos al arbitraje, el arbitraje se va a demorar más o menos 2 años, ¿no? En el mejor de los casos, 1 año y medio, para resolverse el tema de la observación. Y muchas veces, al pasar todo ese tiempo, estas observaciones, que, por ejemplo, en el caso que veíamos, eran unas fisuras, muchas veces ya se convierten en deterioro de ese sector de la vía, por ejemplo, ¿no?
Entonces, el costo que supone solucionar este tema se vuelve mucho, mucho más oneroso, ¿no? Se vuelve el costo se eleva en forma exponencial, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Como consecuencia, una junta de resolución de disputas tiene un plazo perentorio, ¿no? Entonces lo puede resolver en un mes o 2 meses como máximo, y como consecuencia se podría implementar lo que ha resuelto, hecho que no podría solucionarse con un arbitraje, se tenía que esperar 2 años, ¿no? Hasta eso la obra ya se ha deteriorado, inclusive en algunos casos no podría entrar en funcionamiento, ¿no? Entonces ahí es un problema que se tiene que resolver esas controversias con una junta de resolución de disputas, entendiendo además que las observaciones que son materia de esta recepción de obra son de carácter eminentemente técnico, y una junta de resolución de disputas está formada por personas o por profesionales técnicos, ingenieros o arquitectos. Como consecuencia, ellos podrían resolver de mejor manera, ¿no? Porque si lo llevamos a un tribunal arbitral, estos temas técnicos, entonces, lógicamente, el tribunal arbitral, que el presidente, por lo menos del tribunal, o si es un árbitro único, tiene que ser abogado, se tendrá, pues, lógicamente, que su laudo tendrá que de alguna manera ser sostenido, o este laudo tiene que tener necesariamente el tema técnico, para lo cual tendría que contratar un perito, ¿no? Entonces, esto es un aporte para que en el caso de observaciones, debo insistir en causa de discrepancia por observaciones o levantamiento de observaciones en una obra, debe nombrarse una junta de resolución de disputas si es que la obra no la tiene, a efectos de que el Estado no se vea perjudicado, los usuarios no se vean perjudicados, y lógicamente el contratista no tampoco se vea perjudicado. Y seguimos con el problema, ¿no es cierto? El retraso. ¿Qué ocurre si el contratista se retrasa en la subsanación de observación, ¿no? Y lo que dice el reglamento, que si vencido el 50% del plazo, o los 45 días, o el décimo del plazo en menor, el 50% establecido para dicha subsanación de observaciones, nuestro inspector o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas, debidamente acreditadas por el contratista, informa de inmediato a la entidad, quien da por vencido dicho plazo, y notifica ello al contratista, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces el contratista no inicia la recepción, la subsanación de observaciones, no porque no quiera, sino porque hay un hecho justificable, y ahí también muchas veces vienen las controversias, ¿no? Entonces, y hay hechos anecdóticos y que se repiten sistemáticamente en todos los tiempos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, ustedes saben que tanto los gobiernos regionales, locales, como el gobierno nacional hace un acto protocolar, pues, de inauguración, ¿no? de la obra, ¿no? Y para inaugurar, pues, se pierden unos días, ¿no? Porque, lógicamente, el contratista no puede hacer, no puede, digamos, subsanar las observaciones, ¿no? Y ahí se crean, pues, un montón de controversias, ¿no? Porque llega el 50% del plazo y la entidad y la supervisión inicialmente, oye, no has iniciado, y eso se da sobre todo en horas pequeñas, ¿no? Donde el 10% de una hora que dura 90 días es solamente 9 días, ¿no? Y si para la inauguración de la obra se han demorado 3 o 4 días, ¿no? Mientras ponen el proscenio, van a hacer todo el acto protocolar que no permite que el contratista pueda subsanar las observaciones, entonces se le venció pues, los 4 días que tiene para poder iniciar el levantamiento de observaciones, y se crea pues las controversias por este hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la entidad
lógicamente no va a reconocer que un acto protocolar que es por su responsabilidad no ha permitido levantar las observaciones, ¿no? Por ejemplo. Pero supongamos que el contratista, sin ningún hecho justificado, no inicia el levantamiento de observaciones en el primer 50% del plazo. A partir del día siguiente de la mencionada notificación, la entidad asume la subsanación de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento que establece en una directiva que apruebe conforme lo dispone el numeral 204.3 del artículo 204 del reglamento, ¿no? Entonces, si el contratista no ha iniciado la subsanación de observaciones en ese plazo, será obligación de la entidad hacerlo, ¿no? Al costo, se entiende, del contratista, sin perjuicio de todas las penalidades que pueda incurrir el contratista por no haber subsanado estas observaciones, ¿no? Entonces acá se va a generar un montón de controversias por este tema, ¿no? Ya sabemos que todo retraso en la subsanación de observaciones que excede el plazo otorgado, insisto, el 10% del plazo, 45 días de menor, se considera como demora para efectos de la penalidad que corresponde y puede dar lugar a que la entidad resuelva el contrato por incumplimiento, ¿no? O sea, quiere decir que el contratista no levanta las observaciones y los días que demora después del plazo que ha sido otorgado, esos días son contabilizados como penalidad. Y si este plazo, esta penalidad que tú le vas a poner por mora, sumado a la mora que podía tener, si es que la tiene el contratista, supera el 10% de la penalidad por mora, lógicamente la entidad puede resolver el contrato, con la cual el contratista pierde la carta fianza de fiel cumplimiento, ¿no? Entonces, el contratista tiene que tomar en serio el levantamiento de observaciones, porque si no lo hace, la entidad podría llegar inclusive a resolver el contrato, ¿no? Y estas penalidades, lógicamente, pueden ser hasta el tope señalado en la ley, que el tope dice que para la penalidad por mora es 10% y para otras penalidades hasta el 10%, ¿no? No puede dar más penalidades. Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, advierte, o sea, el comité de recepción advierte que la obra realmente no se encuentra culminada, por ejemplo, a ver, llega a obra, hace la recepción y la comité de recepción verifica que el contratista está colocando ventanas, vidrios, puertas. ¿Eso se considerará que la obra ya está culminada o no está culminada? ¿No? Eso, a ver, lo dejamos para algunas consultas si es que tienen que hacerlas cuando terminemos esto. A efecto que el contratista culmine la obra aplicando la penalidad por retraso. O sea, si el comité de recepción establece que no se ha terminado la obra, dispone que el inspector supervisor anote en el cuaderno de obra ese hecho, a efecto que el contratista culmine la obra, aplicándole la penalidad por retraso si le corresponde, ¿no? Y respecto al supervisor, se le aplica una penalidad no menor al 1% ni mayor al 5% del contrato de obra, del contrato de supervisión, perdón, ¿no? Pero para que aplique la penalidad en las bases integradas, en las penalidades de su contrato del supervisor, lógicamente tiene que estar cuál es el porcentaje que va a ser penalizado, ¿no? Realizar las prestaciones para la culminación de la obra, el contratista solicita nuevamente la recepción mediante anotación del bono de obra, el cual es verificado por el inspector o supervisor, y entramos nuevamente en el mismo procedimiento que estamos viendo, ¿no? Entonces, acá se van a crear, o se crean muchas controversias también, ¿no? Porque el contratista considera que ya se terminó y el comité de recepción considera que no se ha terminado. Entonces, hay un tema acá también ya que está incluido la supervisión, dado que se entiende que la supervisión ha emitido ese certificado de calidad como consecuencia. Si es que la obra no está terminada, se tendría que considerar
que el supervisor ha incumplido con las funciones de su contrato y como consecuencia es sujeto a la penalidad que no puede ser menor al 1 ni mayor al 5% del monto de su contrato. En la recepción, ¿pueden haber recepciones parciales de obra? Sí, pueden haber, digamos, recepciones parciales de obra, ¿no? Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de la obra cuando ello se hubiera previsto expresamente en las bases. O sea, el primer escenario para una recepción parcial de obra es que debe estar expresamente dispuesto en las bases integradas, ¿no? Si está dispuesto en las bases, entonces ahí establecerá la manera de, o qué partes de la infraestructura terminada, o qué secciones de la infraestructura terminada va a ser recepcionada en forma parcial, o en varias recepciones parciales. Tiene que estar expresamente indicado en las bases, en el contrato, ¿se entiende? Porque las bases es parte del contrato, o cuando las partes expresamente así lo convenien, ¿no? Entonces, básicamente, a quien le conviene o no le conviene y quien va a poner las reglas de juego para que se recepcione la obra en forma parcial, en caso no esté establecido en el contrato y en las bases, va a ser la entidad, pues, ¿no? Porque la entidad, si quiere utilizar una parte o una sección de la infraestructura contratada, entonces, como es de su interés, le va a decir al contratista que le recepciona en forma parcial la obra, ¿no? La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución. En caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. Como ven acá, no he visto que haya bases que digan que se va a recepcionar la obra en forma parcial. Entonces, va a ser básicamente discrecionalidad de la entidad, porque es un acuerdo de parte, ¿no? El contratista quiere entregar en forma parcial, pero la entidad no quiere porque no saca ningún provecho de la recepción parcial y prefiere que le entreguen todo conforme al momento de la recepción, entonces le va a decir que no. Y como no hay un acuerdo de partes, no va a haber recepción y no hay manera que el contratista pueda obligarle a la entidad que le hace una entrega parcial de una sección terminada de la obra. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución, ese es uno. En caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes, ¿no? Y el monto, cómo se calcula la penalidad es con el monto vigente del contrato y no restando la parte que se haya entregado en forma parcial, ¿no? Eso hay que tenerlo claro para no tener dificultades. ¿Cuál es el efecto en la demora de la recepción de obra por la entidad? ¿No es cierto? Este es un tema que genera controversias innumerables, ¿no? Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retrasa, superando los plazos establecidos en el presente artículo, o sea, el contratista, la entidad tiene, ¿no? Tenía 20 días más los 2 días para poder recepcionar, el lapso de la demora se adiciona, miren, y eso es importante, ¿no? El plazo de la demora se adiciona al plazo de ejecución de la misma. O sea, quiere decir, si mi plazo era 90 días y la entidad se demora 20 días más del plazo que tenía de acuerdo al reglamento para recepcionarla, entonces esos 90 días se convierten en 110. Entonces ahí se generan las controversias, porque si a mí me han aplicado penalidades por haberme, por ejemplo, la obra la acabado en 100 días, y me he demorado 10 días, y ahora la entidad se ha demorado 20 días, y mi plazo ahora ya no es 90 ni 110, ahora es 110, entonces tendré que solicitarle a la entidad que me devuelva mi penalidad, y como consecuencia ahí se va a generar muchas controversias sobre este tema, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado por el lado de las entidades en no demorarse más del plazo previsto, ¿no? Y yo me consultaron sobre un caso que es increíble, ¿no? Que se dio para el caso en Chiclayo, me parece que fue, en el caso de la pandemia, ¿no? O sea, el contratista iba a recepcionarle su obra, había solicitado los primeros días de marzo del año pasado, había solicitado ya la recepción de la obra, y
la entidad tenía previsto pues para los veintitantos de marzo ir a hacer la recepción, y llegó pues la pandemia, ¿no? Y esta obra ha sido recepcionada, pues, si no me equivoco, en septiembre del año pasado. Imagínense, de marzo a septiembre, ¿no? Entonces, el contratista, aparte, como dice acá el reglamento, debe reconocerse los gastos generales debidamente acreditados, o sea, sus guardianes y todo lo más que tenía, los gastos que él tendría que acreditarlos. Todo ese plazo tenía que adicionarse a su plazo de ejecución, y esta obra sí tenía penalidades por mora. Entonces el contratista, acogiéndose a este procedimiento, porque ahí, a pesar que era pandemia, es un tema concreto que no se le ha recepcionado la obra, y en este momento están en un arbitraje, ¿no? A ver, esperemos cómo se resuelve cómo sale el laudo de este arbitraje. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice el reglamento, el contratista tendría pues bastantes posibilidades de poder tener éxito, ¿no? en este arbitraje, de acuerdo a lo que está establecido en el reglamento. Miren, ¿qué ocurre? Lo que decíamos, que el comité de recepción solamente estaba obligado a verificar el levantamiento de observaciones del pliego, no podía hacer otras observaciones. Pero ¿qué ocurre si encuentra estos hechos, ¿no? Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones el comité de recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el acta de recepción de obra, porque tiene que suscribirlo porque han levantado todas las observaciones, informa a la entidad para que ésta solicite por escrito al contratista la subsanación del caso, siempre que constituya un vicio oculto. ¿No es cierto? Eso hay que tener bien claro, ¿no? Y ahí hay un pequeño ejemplo, ahí ven una foto ustedes, donde hay una humedad en las paredes. Supongamos que el comité de recepción, el contratista tenía 45 días para levantar las observaciones, entendiéndose que su plazo ha sido mayor de 450 días, y luego ha tenido en la supervisión 3 días para avisar a la entidad, y el comité ha tenido 7 días. O sea, después de 55 días llega al comité de recepción y verifica pues que existe esta humedad en las paredes que no ha sido verificada, que no fue posible verlas en el momento de la recepción. Entonces, este comité de recepción tiene que hacer el informe a la entidad para que sea solicitado por escrito al contratista y haga la subsanación, siempre, vuelvo a repetir, se constituya un vicio oculto, ¿no? Entonces, para tener una idea de qué cosa es un vicio oculto y qué cosa es un vicio oculto en la construcción. Los vicios ocultos de la construcción son defectos o errores en la edificación de obra terminada que no se apreciaron en la entrega al cliente de la obra, pero estas afloran habiendo transcurrido un tiempo desde la finalización de la misma. Ya sabemos que si hay vicios ocultos, inclusive post ejecución de la obra, post recepción de la obra, perdón, hay manera de reclamarlo al contratista, y si el contratista no quiere subsanar porque considera que no es un vicio oculto, la entidad puede iniciarle un arbitraje al contratista para que cumpla con esa obligación, y ese es el único caso que la entidad puede iniciar un arbitraje al contratista después que se recepcionó la obra, ¿no? En el caso de vicios ocultos. Y ahí están las famosas ejemplos de las actas de recepción. No hay un modelo, un formato, lo importante es cumplir con lo que dice el reglamento. Bueno, eso es lo que quería el día de hoy
compartirles con respecto a la recepción de la obra, y Elías, dejamos a ver el panel abierto si es que tuvieran algunos aportes de los colegas o algunas consultas o preguntas. Estamos para absolverlas en la medida de nuestras posibilidades. Muy bien, Marco, muchas gracias. Ilustrativa tu ponencia. Sí, hay varias consultas en las redes sociales. A ver, aquí hay una consulta de Javier Galdós. Él manifiesta, en resumen, que qué pasa si se llevó el acto de recepción de obra y hubo observaciones, pero inmediatamente empieza el periodo de lluvias y el contratista no puede trabajar las observaciones. Javier Galdós pregunta, ¿qué pasa en ese caso? Bien, como hemos visto en la presentación, el contratista está obligado a subsanar estas observaciones en forma obligatoria, ¿no? Pero establece que inclusive que si en el primer 50% del plazo el contratista no inicia la subsanación de las observaciones, el supervisor tiene que informar y la entidad tiene que entrar a levantar las observaciones, pero hace ahí, salvo circunstancias justificadas, debidamente acreditadas por el contratista. Si es que para levantar las observaciones, de acuerdo a las especificaciones técnicas de las partidas involucradas o de la parte involucrada, no es posible subsanar las observaciones con precipitaciones pluviales, ya sea porque el suelo se satura, ya sea porque los agregados también están saturados y no es posible cumplir con el levantamiento de las observaciones. Entonces el reglamento sí te da esa posibilidad, ¿no? Entonces, en este caso, el contratista tiene que, antes que se venza este 50% del plazo establecido, tendrá que justificar, debidamente acreditado, ante la supervisión y la supervisión a la entidad, para que no inicien el procedimiento de la entidad de subsanar estas observaciones. Lógicamente que se entiende que la entidad tampoco va a poder levantar las observaciones por la lluvia, ¿no? Pero eso normalmente pues se da en caso sea en carreteras, y tiene que estar debidamente justificado, ¿no? Porque sabemos que las observaciones ya son de carácter menor y no se requiere mucho tiempo o muchas horas de trabajo para subsanarlas, ¿no? Se entendería. Y lógicamente la lluvia no es todo el día, ¿no? Entonces, pero si efectivamente se verifica que las lluvias, los efectos de la lluvia no dejan, las precipitaciones pluviales no dejan levantar las observaciones realmente, porque si lo hago incumplo con las especificaciones técnicas y no lo puedo hacer debidamente, entonces tendré que acreditarlo debidamente ante la supervisión y la supervisión a la entidad, y tendré que esperar que pasen las lluvias para poder subsanarlas. Claro, efectivamente, no es que a priori el contratista diga, empezaron las lluvias, no puedo trabajar, sino que tiene que empezar a trabajar necesariamente y luego demostrar que el efecto de las lluvias no hace posible el levantamiento de estas observaciones. Y obviamente depende del tipo de obra, ¿no? Si es una edificación y las observaciones son pues en las zonas interiores, no había ningún problema. Si es una carretera inclusive, como tú mismo dices, Marco, se entiende que son observaciones ya menores, ¿no? Porque con el nuevo reglamento el supervisor ya da la conformidad, da un certificado de conformidad, se entiende que la obra ya ha acabado. Ya no es como antes en la que había toda una lista de observaciones y el contratista tenía un décimo de plazo, ¿no? Ahora es sumario, se entiende que cuando el supervisor dice terminó la obra, ya efectivamente la obra está concluida en cuanto a metrados y en cuanto a calidad también. Entonces, si hubiera algo que subsanar, es algo menor y el contratista tendría que hacer todo lo posible para terminarlo y solamente demostrando que ya es imposible, entonces tendría que llegar ahí a algún acuerdo con la entidad para una ampliación de plazo, ¿cierto?
Obviamente también el reglamento lo dice que tiene que acreditarlo, ¿no? O sea, no es cosa que el contratista diga no puedo, sino tiene que acreditar y el supervisor tiene que dar fe de ello, ¿no? Correcto, correcto. Muy bien. Ricardo Palma también tiene una consulta. Ricardo Palma Vargas. Él manifiesta que hay deductivos. Resulta que el plazo de obra terminó, el contratista dice terminó la obra y el supervisor sabe que también ya terminó la obra, pero hay partidas no ejecutadas que van a ser materia de un deductivo. Entonces, Ricardo Palma Vargas pregunta si no hay todavía la resolución de aprobación de ese deductivo, ¿qué pasa? ¿Se puede dar ya por terminada la obra? Eso es un tema bastante controversial y siempre hay controversia por ese tema, ¿no? Porque no olvidemos que al inicio el reglamento establece que el comité de recepción va a recepcionar la obra de acuerdo a los planos, de acuerdo a las especificaciones técnicas y todas las modificaciones debidamente aprobadas por la entidad. ¿Cierto? Entonces, si hay un metrado sustancial, por decir un ejemplo, a ver, estaba previsto, miren, y esto ocurre, ¿eh? Estaba previsto, por ejemplo, en una zona rural, que se tenía que hacer letrinas para los baños, ¿no? Para los baños de los chicos tenían que hacerse letrinas, ¿no? Pero ocurre que así fue elaborado el expediente. Pero cuando el contratista llega a ejecutar, ya han hecho un sistema de saneamiento rural ahí en ese centro poblado. Entonces, miren, muchas veces el contratista hace el adicional, ¿no? Lo que significa ahora instalar ya los baños conectado a la red, ¿no? de desagüe y todo lo demás, y se olvida de hacer el deductivo. Miren, a pesar que es lógico que ya eso no se va a construir porque ya se ha reemplazado, pero hay comités de recepciones que son muy ceñidos a la regla. Y dice acá dice que tienes que hacer 2 letrinas. Y las letrinas normalmente están alejadas, ¿no? Un poco de las aulas. Y cuando hacen los servicios higiénicos ya con una red de desagüe, están ya cercanas a las aulas, ¿no? Porque ya no generan, pues, la molestia del olor que genera una letrina, ¿no? Entonces dice, ¿dónde están tus letrinas? No están, pero ¿dónde está tu deductivo? No hay tu deductivo, la obra no se terminó. Y se generan controversias innecesarias muchas veces, ¿no? Por eso el consejo es que cuando ya se acerca el final de la ejecución de la obra, es que tienen que hacer todos los arreglos necesarios para poder recepcionar esta obra sin ninguna dificultad, ¿no? Porque el comité de recepción es ad hoc, él no conoce la historia de la obra, el que lo conoce muy bien es el contratista y la supervisión, pero los ingenieros que lo nombran son ingenieros que muchas veces nunca han ido a la obra y ni saben la historia de la obra. Como consecuencia, se generan controversias y ahí el contratista pues pierde, ¿no? Porque finalmente el contratista va a tener 2 años ahí en controversia, seguramente el tribunal arbitral le va a dar razón en el caso específico que yo le he dado, pero el hecho concreto es que sus cartas fianzas ha tenido que pagar 2 años de cartas fianzas de fiel cumplimiento, por ejemplo. Entonces, lo que se aconseja ahí es, una cosa es metrados no ejecutados, pero se ha cumplido con los planos, ojo, eso es muy importante, porque a mí me ha podido sobrar metrado, porque efectivamente, realmente, yo cumplo con los planos y estuvo mal metrado, o el producto de replanteo ahorré metrado, y como consecuencia sí he cumplido con los planos, porque no olvidemos que el comité de recepción se va con los planos a recepcionar, no se va con los metrados. El problema viene, o sea, si tiene menores metrados, si tiene metrados sin ejecutar, pero se ha cumplido con los planos, no habría ningún problema para recepcionar la obra. En el escenario de que se hayan modificado planos y o no se hayan ejecutado parte de los planos, entonces ahí sí vienen las dificultades y lo recomendable es que si hay alguna modificación de planos, el contratista obligatoriamente ha tenido que hacer todos los arreglos necesarios vía adicionales y deductivos, vinculantes o no, a efectos de que su obra no tenga problemas en la recepción, ¿no? Porque si hay modificación de planos, yo he visto, por ejemplo, inclusive hay en una carretera alcantarillas que se han dejado de hacer porque no son necesarias.
O sea, si yo voy a la carretera, oye, pero si esta alcantarilla, por acá no pasa el curso de agua, ¿cuál es el objeto? O no hay acá, digamos, la cuneta no descarga acá en este lugar, entonces, ¿cuál es el objeto? O sea, no hay curso de agua y no hay descarga de cuneta. ¿Cuál es el objeto de poner una alcantarilla ahí? Entonces, muchas veses la supervisión con el cuatrista dice, no, no se haga. Inclusive hay anotación en el cuaderno de obra que el supervisor con mucho criterio dice, oye, no se haga esa alcantarilla, pues no, porque el Estado no va a estar pagando una alcantarilla, que se haga una alcantarilla si es que no es necesario, ¿no? Pero el problema viene cuando viene la resección y no se ha hecho el deductivo, ¿no? Entonces, la comité de resección dice, oye, la alcantarilla, ¿dónde está la alcantarilla? Acá dice en la progresiva 57 más 040.30 tiene que haber una alcantarilla. Pero señor, acá no hay ningún curso de agua, no es necesario. No, no se ha terminado la obra. Y entramos en una controversia terrible, y finalmente, lógicamente, que se va a terminar pues en el hecho de que no es necesario y todo lo demás, pero el contratista seguramente va a tener un problema porque no ha hecho el arreglo contractual que debía hacerse para poder resolver. Efectivamente, entonces la sugerencia a todos, sobre todo a los residentes y a los supervisores, en el caso de reducción de metas, tramitar los deductivos pues lo más pronto, ¿no? Apenas se suceda el hecho. Muy bien, también el colega Javier Galdós, él ya comenta, ¿no? Hay una comisión de recepción, la comisión de recepción está formada generalmente por funcionarios de la entidad, pero resulta que pasa algún tiempo y la obra tiene algunos defectos y los funcionarios que participaron en el comité de recepción son pasibles de denuncia de la Contraloría. Javier Galdós dice, pero ¿por qué si ha habido una supervisión, un equipo de supervisión permanente, por qué tienen que ser responsables los funcionarios? ¿Qué opinas, Marco? Bien, en principio, como les comentaba yo en este tema, la normativa anterior llegaba a un exceso, ¿no? Llegaba en el exceso en el sentido que pedían que la comisión, que este comité de recepción llegue pues al extremo de que verifique la calidad de la obra, ¿no? Entonces, y eso era, digamos, imposible, ¿no? O sea, que un comité de recepción lo haga. Sin embargo, ahora ya no, ¿no? O sea, ahora es la funcionalidad y la operatividad de la obra. Esa es su obligación del comité de recepción. Entonces, yo creo que ha disminuido mucho la carga de responsabilidad de los comités de recepción. Con buen criterio han modificado ese artículo, ¿no? Porque si la obra funciona adecuadamente y tú, en el acta de recepción, inclusive tú podrías poner estos hechos, ¿no? Y con fotografías y todo lo demás, porque no hay, vuelvo a repetir, no hay un formato que yo puedo poner, inclusive en el acta de recepción, puedo ponerle fotografías, si yo soy comité de recepción, puedo ponerle videos, ¿no? En la cual quede evidencia que efectivamente ha ocurrido. Y que en el momento que yo fui, funcionó adecuadamente y operó los equipos, si es que los tienen, ¿no? Si es que en el momento, la Contraloría pues muchas veces va después de 3 o 4 años, ¿no? A hacer su trabajo de control. Y muchas veces, por falta de mantenimiento, y eso es lo que ocurre normalmente, ¿eh? Eso es lo que ocurre. Por falta de mantenimiento, encuentran deficiencias en la obra y eso lo quieren o pretenden trasladar al comité de recepción, cosa que es una exageración, ¿no? Entonces, la recomendación es ahora verificar no la calidad, sino la funcionalidad básicamente de la obra y la operatividad, y con ello no debería tener problemas. Ahora, si es que, por ejemplo, mire, una observación muy clásica que hacen en los colegios. Ustedes saben que por el tema de seguridad, las puertas de las aulas tienen que abrir hacia afuera, ¿no? Las puertas de las aulas tienen que abrir hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, va el comité de recepción y a pesar que en los planos se verifica que las puertas abren hacia afuera,
El carpintero se equivocó, el carpintero del contratista, y colocó que se abrían hacia adentro. Entonces, lógicamente, en ese caso, el comité de recepción no verificó la funcionalidad de estas puertas. Y eso sí trae un perjuicio económico para la entidad, ¿no? Porque la entidad tiene que pagar a un carpintero para que cambie, pues, el sentido de las puertas, ¿no? Entonces, ahí genera un perjuicio que, a mi criterio, la Contraloría sí está observando adecuadamente, ¿no? Pero la mayoría de los casos no ocurre ahí, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, la invocación a los ingenieros que trabajan en las entidades públicas con esta nueva normativa, entonces, en el tema de calidad estarían exonerados en cuanto a su responsabilidad. Evidentemente, eso es responsabilidad de la supervisión y del contratista. Pero en el tema de la funcionalidad, ¿no? Ahí viene ya la labor en la que tienen que incidir en el acto de recepción de la obra, ¿no? Tendrían que demorarse todo lo necesario, pero que ustedes estén bien seguros que la obra está funcionando para que luego no tengan este problema de las responsabilidades. Muy bien. Juan Carlos pregunta también que hay plazos para que la entidad nombre su comisión de recepción y para que el comité de recepción se constituya a la obra, ¿no? Juan Carlos pregunta, ¿qué pasa si se excedieron hasta 2 meses de los plazos máximos y la entidad nunca va? ¿Qué pasa en ese caso? Lo que establece el reglamento, el efecto son dos. Uno, que el mayor plazo se adiciona al plazo de ejecución de obra. Quiere decir que si la obra, vuelvo a repetir, tenía 90 días y se demora 20 días más en llegar, vencido el plazo, lógicamente, que tiene los 2 días para nominar al comité y los 20 días que tiene el comité para llegar a la obra, si se demora más de ese plazo, 20 días, por ejemplo, se adiciona, eso quiere decir que el plazo ya no es 90 días, sino es 110. Como consecuencia, si el contratista ha sido afectado, perdón, ha sido penalizado por mora, por demora en la ejecución, va a tener un tema ahí que la entidad no le va a querer reconocer, pero en un arbitraje seguramente sí. Ese es el primer efecto. Y el segundo efecto es que la entidad tiene que reconocer todos los gastos generales debidamente acreditados que han incurrido en ese periodo que ha estado el contratista y que no ha podido entregar la obra. Correcto, muy bien. Rafael Uvidia consulta, bueno, se está yendo ya se está apartando un poco del tema. Él pregunta el procedimiento para la conformación de la junta que resuelve las controversias. Él pregunta qué recomienda el expositor, cuál es el tema. Él pregunta cuál es el procedimiento más corto, pero en realidad es un procedimiento único para la conformación de la junta. A ver si podrías explicar en forma rápida, Marco. En realidad, a partir de este año, de todas las obras mayores de 5 millones, me parece, ¿no, Elías? Obligatorio mayores a 20 millones, opcional A partir de 20 menos de millones 20 millones. es obligatorio a partir de este año, del año pasado, perdón, del año 2020 es obligatorio, pero este año, con efectos de poder el gobierno establece que inclusive obras que están en este momento ya en ejecución, se entiende que que han sido convocadas antes de 2020 y que están en ejecución, podrían acogerse ya a la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Que es un tema abreviado, y el procedimiento es simplemente firmar el contrato tripartito. Primero, perdón, si es que no es obligatorio, primero tendrían que hacer un acuerdo de partes, una adenda entre el contratista y la entidad para poder acordar, donde se acuerda que las controversias se van a resolver mediante la Junta de Resolución de Disputas, y luego, de acuerdo al centro que designen, en este caso el Colegio de Ingenieros o la Católica, por ejemplo, la Universidad Católica, o inclusive la Cámara de Comercio de Lima, que también tiene, se someten a sus procedimientos, se firma el contrato tripartito e inician sus funciones y obligaciones, ¿no? Ese procedimiento no debe demorar, pues, no sé, más de 15 días, ¿no? No sé si tú, Elías, ya en los plazos específicos podrías explicarlo mejor, ¿no? Sí, después de la firma del contrato, las partes tienen la posibilidad de conformar la junta hasta antes del inicio de la obra, ¿no? O sea, aproximadamente pues son de 15 a 20 días, dependiendo de las condiciones del contrato, si hay solicitud de adelanto, pero sí hay ya buenas experiencias respecto a estas juntas
El Colegio de Ingenieros ya ha resuelto, mejor dicho, las juntas que administra el Colegio de Ingenieros ya ha resuelto controversias, imagínense, en 30 días. ¿Ah? Ojo, está resolviendo controversias en 30 días y máximo en 45 días. Pese a que la norma establece un promedio de 75 días, el colegio está resolviendo en plazos cortísimos, y ese es un gran avance porque estas controversias antes pues eran resueltas en un arbitraje después de 3 años o 4 años, ¿no? Entonces, la Junta de Resolución de Disputas es un gran aporte y ya se están viendo los resultados. Muy bien, continuamos entonces con el tema de las controversias en las observaciones. Justamente Javier Galdós pregunta que qué pasa si el contratista no está de acuerdo con las observaciones que le han formulado, le están pidiendo que haga cosas que no están en el expediente técnico, y él pregunta qué tiene que hacer el contratista en ese caso. Bien, como les decía, si el contratista no está de acuerdo con las observaciones puestas por el comité de recepción, el único momento que él tiene para mostrar esta discrepancia es consignarlo en el acta o en el pliego de observaciones, ¿no? En el acta de observaciones o pliego de observaciones. Ese es el momento que el contratista tiene que poner su punto de vista y poner que no está de acuerdo. Por ejemplo, ¿no? Sí he visto que en edificaciones, he visto en un colegio también cuando asesoraba a unos clientes que le pedían cosas que no estaban en el expediente técnico, ¿no? O sea, le pedían repises, era un colegio, y le pedían pues muebles, cosas que no estaba establecido o sea, si bien es cierto, estaba con, vamos, tenía muebles el contrato, ¿no? Las carpetas y todo lo demás, computadoras, pero le pedía, el comité de recepción pedía cosas que no estaba establecido en los planos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se le asesoró para que en el momento del acta de recepción, en el acta de observaciones, el contratista ponga que no está de acuerdo con esa observación, por cuanto le están pidiendo, esa observación es extra contractual, porque en los planos, en el plano tal, no se verifica ese mueble, ¿no? Como consecuencia, no le considera el contratista una observación, ¿no? Entonces, ese es el momento, y ese es el único momento que se tiene, ¿eh? Porque si el contratista no dice nada en el momento de la suscripción del acta de observaciones, entonces se entiende que él está de acuerdo con eso, porque está suscribiendo el acta, y como consecuencia después no podría reclamar, ¿no? Y si lo reclama va a ir a una controversia, pero con seguridad que casi la va a perder. Lo va a perder por la formalidad, ¿no? Por la formalidad. Más que por el fondo, por la forma. Correcto, muy bien. Boris Palacios Yavar pregunta de qué fecha está vigente la normativa que establece la función del comité de recepción, que su labor se centra básicamente en la funcionalidad u operatividad. Bueno, esta norma comenzó pues el 30 de enero del 2019, ¿no? Esta nueva norma comenzó el 30 de enero del 2019 a la fecha, pues, ¿no? Claro, para los procesos de selección que se convocaron a partir del 30 de enero de 2019, ¿cierto? Porque podrían haber habido contratos que se hayan firmado el 1 de febrero del 2019, pero fueron convocados con la anterior normativa. En ese caso no sería aplicable. Eso sí regulan con la norma anterior, ¿no? Correcto, correcto. Muy bien. Bien, aquí pregunta José Mesa. A ver, José Mesa dice que se tiene una obra de un colegio que culminó fuera de plazo, pero se tiene un árbol al ingreso de la vereda que interrumpe el ingreso vehicular, ¿no? Y en la partida está el pago por la reubicación del árbol. Procede el deductivo, a ver, no está claro, procede el deductivo, pero el contratista solicita una ampliación de plazo. A ver, vamos a ver, se tiene una obra de un colegio, ha culminado fuera de plazo, ¿de acuerdo? Pero hay un árbol al ingreso de la vereda que interrumpe el ingreso. Él dice, en la partida está el pago por la reubicación del árbol. ¿Procede el deductivo? Bueno, de ninguna manera, pues, ¿no? Si está en el expediente la reubicación y no lo ha reubicado, en este caso, pues, no corresponde ningún deductivo, y obviamente eso no se tiene que resolver, no hay ninguna observación al respecto, ¿cierto? Bien, vamos con la siguiente consulta.
Bien, dice que si el comité va por segunda vez y no se termina de levantar las observaciones, ¿qué debe hacer la entidad? Es la pregunta que hace Stephanie Carpio. A ver, no la capté bien, A Leo. ver, Stephanie Carpio dice que el comité va por segunda vez al acto, mejor dicho, ya fue por primera vez, formuló observaciones, va por segunda vez en la que supuestamente el supervisor dijo que ya se terminaron de levantar, pero va el comité y resulta que no es subsanada las observaciones. Entonces, Stephanie pregunta, ¿qué debe hacer la entidad? Bueno, la entidad, si no se han levantado las observaciones, como hemos visto, tiene que iniciar el levantamiento de observaciones la entidad a costo del contratista, sin perjuicio de las penalidades por mora que le corresponde por la demora que ha ocasionado, ¿no? Correcto, correcto, muy bien. Raúl pregunta que la recepción de la obra estaba programada para el 20 de marzo del 2020, 20 pero de justo empezó la pandemia y luego este acto se llevó a cabo en septiembre del 2020, pero aparecieron grietas por la Junta de Construcción. Entonces Raúl pregunta, ¿cómo debe interpretar el comité estas observaciones? ¿Será un vicio oculto? Pregunta. Bueno, en principio, o sea, si la obra no se recepcionó en marzo por el tema de la pandemia y se inicia la recepción en septiembre y hay fisuras o grietas, como él lo llama, porque entre fisura y grieta hay bastante diferencia, ¿no? En los muros, y el comité de recepción llega por primera vez, esto se constituiría como una observación, ¿no? Porque si bien es cierto son juntas de construcción, pero no podrían por qué haber grietas, ¿no? O sea, se supone que ahí habrán puesto, pues, no sé, el termopor o algún, ¿no? Epóxico que corresponda al efecto de evitar, pues, este tipo de hechos, ¿no? Correcto, muy bien. Por las redes sociales también hay preguntas. Heriberto Martel pregunta que si los miembros de la comisión de recepción deben tener igual o mayor experiencia que el residente y el jefe de supervisión. No, el reglamento no establece esa condición para que sean miembros del comité de recepción. Dado que ahora, con mayor razón todavía, porque lo que se quiere en el comité de recepción, lógicamente que conozcan la obra, pero lo que se quiere es que sean más expertos en conocer la funcionalidad y la operatividad de la obra, más que del proceso constructivo, que es su experiencia del residente y del supervisor, ¿no? Entonces, y aparte que el reglamento no establece que el comité de recepción tiene que tener menor o mayor experiencia que el residente y el supervisor. Correcto. Evidentemente, el reglamento puede dice que tiene que estar conformado por 3 miembros. Uno de ellos puede ser ingeniero o arquitecto, ¿no? Y no dan las características de los otros dos. Incluso aquí en esa misma línea, Rossi pregunta si también en el comité de recepción puede integrarse, si es que se está haciendo en una comunidad, por ejemplo, si se puede integrar el presidente de la comunidad. Bueno, es la pregunta que textualmente hace Rossi. Bueno, el reglamento establece que en esta acta firma el contratista, la supervisión y el comité de recepción. Y podría hacerlo como calidad de veedores el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y la OSI, ¿no? De la Contraloría o de la entidad. Como consecuencia, no podría firmar el acta de recepción el presidente de la comunidad porque estaría viciando esta acta. Puede participar activamente en la recepción, estar ahí presente, seguramente que sí, pero suscribir el acta no podría, ¿no? Porque no lo establece así el reglamento. Evidente. Además tendría que tener conocimientos técnicos, ¿no? Si se va a comprobar la funcionalidad, la operatividad, obviamente tiene que ser una persona... El usuario puede estar Ah, presente seguramente ahí, pero no tiene una acción activa, ¿no? En el tema de la recepción. correcto, muy bien. Rossi también hace otra pregunta y dice que si se pueden entregar eh, parcialmente las obras
cuando es por paquetes. Hay varias obras, pero sí puede realizarse recepciones parciales. Bien, a ver, cuando es por paquete, es porque son varias obras, ¿no? Pequeñas, pero son obras, o sea, 4 obras. Y el concepto de entrega parcial no es del contrato, sino de la obra, ¿no? Entonces, como consecuencia, si, por ejemplo, para poder más o menos explicar, la obra 1 de un paquete de 5 obras, para que se configure como parcial, se tendría que considerar una parte de esta obra 1, se tendría que entregar una sección de esta obra para que se pueda tipificar como entrega parcial. No olvidemos que estas obras en paquete tienen su propio, cada obra tiene su propio plazo. Y como consecuencia, seguramente la recepción, no, salvo que todas tengan el mismo plazo, para que el comité de recepción de cada una de ellas vaya en la misma fecha, ¿no? Pero si tienen diferente plazo de ejecución estas obras del paquete, si una acaba antes que la otra, se tendrá que recepcionar la obra 1 primero, por ejemplo, y eso no significa que se haya hecho una entrega parcial. Efectivamente. Y máxime, pues, si es un paquete, se entiende que son en distintas localidades, ¿no? Sí, es. Entonces, efectivamente, cada una se debería tratar con una obra independiente. Perfecto, muy bien. José Luis Malpartida Romero pregunta, bueno, él ya otra vez se va a la Junta de Resolución de Disputas, pero él hace mención a la opinión 133-2020 del OCE, que dice que los pagos de honorarios y gastos de la JRD debe formar parte del presupuesto de la obra. Él pregunta qué opinión tienes al respecto. Bien, esa opinión de OCE, que sí la leí en una oportunidad, establece que no forma parte de los gastos generales, estos gastos de la JRD. Entendemos que han hecho el símil con el tema del arbitraje, ¿no? Pero hay una diferencia sustancial entre JRD y arbitraje, ¿no? Porque el arbitraje tú lo utilizas y cada vez que hay una controversia, ¿no? Y hay un gasto ahí cada vez que hay una controversia. ¿Qué eso quiere decir? Que si no hay controversias, no hay gasto de las partes, ¿no? Para solucionar la controversia, pues justamente no hay. Si hay muchas controversias, hay un gasto que tiene que asumirlo en partes iguales las partes. Sin embargo, en la JRD, de acuerdo a las tarifas de los centros, es predecible el gasto porque es una tarifa mensual, ¿no es cierto? Por lo cual, consideraría que estos gastos de la JRD podrían estar en los gastos generales porque sí es posible calcularlos, ¿no? Sin embargo, OCE establece que no forman parte del presupuesto de obra el gasto de la JRD para la solución de controversia, ¿no? Es un tema que está así y mientras esté así hay que aceptarlo, ¿no? Correcto, aunque es discutible, pues, ¿no? Y es un error del OCE, como siempre, ¿no? Una metida de pata más. Esperemos, pues, que esto... Y por eso, o sea, mientras esté así, o sea, la norma... Obviamente, mientras esté así, nos guste o no nos guste, hay que cumplirlo. Sí. Bien, Antonio Silva manifiesta qué pasa si el día de la recepción de la obra el residente o la supervisión no asiste a dicho acto, y máxime si no lo justifican. Bueno, como ustedes ven, el reglamento establece que tiene que estar el contratista, no dice el residente, sino dice el contratista, la supervisión y el comité de recepción. Entonces, en una controversia que yo he asesorado, justamente no estuvo el residente, ¿no? Y el comité de recepción quería invalidar o sea, no quería, decía que no puede recepcionar porque no está el residente, ¿no? Pero se le hizo entender, menos mal, y aceptó que este comité, porque ya quería no recepcionar, pues, ¿no? Y se le leyó el reglamento y el reglamento dice que tiene que estar el contratista. Y en general, el contratista es quien ha suscrito el contrato. Efectivamente, claro.
¿no? Bien. Eh, Y, Ahora que si vamos a la interpretación que en la obra su representante es el ingeniero residente, ya es una interpretación que podríamos darlo, ¿no? Pero en general el representante legal es el que está recesionando. ¿A quién se perjudica si no está el residente realmente? Porque el residente es el que conoce la obra, ¿no? efectivamente. Y es que no está el residente, el que se perjudica es el contratista, ¿no? Porque no va a estar quien defienda ahí el hecho de una observación si que para criterio del residente no corresponde. Porque el contratista, el que ha firmado el contrato o el representante legal no está, no está tan al tanto, ¿no? De los aspectos técnicos de la obra. Como consecuencia, el que se va a perjudicar es el contratista, ¿no? Y a la entidad debe estar más tranquilo que no esté el residente, ¿no? O sea, si lo vemos desde el lado de la entidad. Ahora, lógicamente, si no está la supervisión, eh, es un tema que tiene que evaluar la entidad, ¿no? Porque en realidad tiene que firmar el acta, ¿no? Porque si no es acta estaría incompleta, porque así establece el reglamento. Aunque la labor de la supervisión es la de ser asesor, ¿cierto? Sí, pero está el tema que el reglamento dice que tiene que formar parte de este acto, ¿no? Y al formar parte de Correcto. este acto tiene que suscribir el acta. Muy bien. Ricardo Ríos pregunta, ¿cuál es el tiempo de garantía que brinda el contratista luego que se recepciona la obra? Bueno, normalmente son 7 años, pues, ¿no? Que el contratista tiene que responder por la obra, por los vicios ocultos, ¿no? Que mencionábamos antes. Y es la única manera que la entidad puede reclamarle al contratista que arregle ese vicio oculto, y si no lo hace podría iniciar un arbitraje, ¿no? Son 7 años, pero sin perjuicio de ello, en las bases eh, puede poner más de esos 7 años, ¿no? Dependiendo del tipo de obra, ¿no? Si yo voy a hacer, por ejemplo, si yo contrato como entidad una presa, ¿no? Tipo gallito ciego, tipo majes, tipo tinajones, no le voy a poner pues un plazo de 7 años, ¿no? Tendría que ponerle pues un mayor plazo, ¿no? Porque su vida útil de esos proyectos es alto, ¿no? Entonces, como consecuencia, yo podría poner por vicios ocultos un mayor plazo de garantía. Pero eso tiene que estar puesto Correcto. en las bases. Muy bien. Ronald Carlos, bueno, se aparta un poco del tema de recepción de obra, pero es interesante su pregunta. Él dice, ¿qué sucede si durante la ejecución de las obras se ejecutan metrados adicionales sin aprobación de la entidad, solo con autorización del supervisor? Bueno, ahí hay un tema que es importante remarcar, ¿no? O sea, lo que dice el reglamento respecto a los mayores metrados es que el contratista tiene que solicitar la ejecución de mayores metrados antes de su ejecución, lógicamente. Y quien está autorizado o quien autoriza, perdón, la ejecución de estos mayores metrados es la supervisión. Pero, y en esto han hecho una pequeña modificación en el reglamento, ¿no? Porque antes el supervisor autorizaba directamente. Ahora dice que el supervisor autoriza la ejecución de estos mayores metrados, pero previamente tiene que informar a la entidad sobre estos mayores metrados, ¿no? Entonces, pero eso es responsabilidad del supervisor, de comunicar a la entidad. Pero si por cuaderno de obra, que yo como residente solicito la ejecución de mayores metrados, debidamente sustentado con un informe y todo lo demás, y la supervisión me autoriza su ejecución, yo los ejecuto y presento mi valorización de mis mayores metrados. No tengo que esperar que se termine la obra. Tendría que presentar mi valorización de mayores metrados de acuerdo a cómo vaya ejecutando, ¿no? Y ahí veremos si la entidad me paga o no me paga, y ahí haremos los arreglos correspondientes, ¿no? Pero esperar a que se termine la obra y no me hayan pagado es un riesgo muy alto que asume el contratista en el pago de estos mayores metrados. Ahora, si el contratista no ha hecho ningún trámite, ninguna anotación, porque eso se hace por cuaderno de obra, no ha hecho ninguna anotación en el cuaderno de obra de solicitud de ejecución de mayores metrados, y la supervisión le ha autorizado en forma verbal, eso no tiene ningún valor, y ya el contratista, luego de ejecutado, no puede solicitar la ejecución de mayores metrados. Vuelvo a repetir, la ejecución de mayores metrados es como autorización previa a su ejecución por parte de la supervisión.
sin prejuicio del procedimiento que decía que la supervisión tiene que informar a la entidad y todo lo demás, ¿no? Pero tiene que estar por escrito en el cuaderno de obra. Si no lo está, el contratista está corriendo un gran riesgo de que no se le pague. Es decir, es un símil de ejecutar un adicional sin tener la resolución de aprobación. Correcto, correcto. Muy bien, Marco, felicitaciones. Hay algunas consultas todavía en las redes sociales, algunas ya se están repitiendo eh, conforme a lo ya que ya se ha respondido. Y finalmente comentar el tema de la participación del Colegio de Ingenieros en las recepciones de la obra que tú comentaste, ¿cierto? El artículo 208 del reglamento establece que el Colegio de Ingenieros puede participar como veedor, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Han sucedido muchas cosas. Por ejemplo, al capítulo llegó una comunicación de una municipalidad, una de las municipalidades distritales de Lima, indicando que al día siguiente se iba a llevar a cabo una recepción de obra y nos pedían un ingeniero, ¿no? Entonces, este tema pues es poco serio porque no nos pueden avisar con un día de anticipación para que un ingeniero vaya a la recepción, porque se entiende que si se va a ir a la recepción, tenemos que tener el expediente técnico, tenemos que evaluar el expediente para que cuando vayamos a estos actos tengamos el conocimiento pleno, ¿cierto? Y tomar las decisiones que corresponda, ¿no? Por más que nuestra función sea simplemente la de veedor. Pero además, hasta la fecha, eso no se ha dado en ningún caso a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la normativa dice que puede, pero tampoco es que los ingenieros van a ir al acto de recepción sin ninguna remuneración, ¿no? Tiene que haber una remuneración, no solamente por los días que va a estar en el acto, sino también por los días que le va a demandar estudiar el expediente técnico. Entonces, en ese sentido, es uno de los vacíos que tiene la norma, que tiene que subsanarse para más adelante, porque ya van 3 años de esta normativa, porque esto es la ley 3025 primigenia, ¿no? Y hasta ahora, hasta el momento, pues no se ha hecho efectivo este dispositivo, el vacío de la ley, ¿no? Y además que tampoco el ingeniero veedor va a ir pues a tener la responsabilidad que tienen todos los Sí, eso es lo más problemático. Vamos a que firman, ¿no? Efectivamente, muy bien. Muy bien, Marco, felicitaciones, te debemos tu diploma virtual que ya te lo hemos llegar por correo y bueno, ya te convocaremos más adelante para otros temas. El tema de las obras públicas por el momento todavía es bastante controversial y ya nos irás comentando tus experiencias ya en otros temas, ¿no? O sea, hay muchos temas ahí adicionales, hay ampliaciones de plazo, hay penalidades, hay digamos, discrepancias por la interpretación de los planos, etcétera. Ya te estaremos convocando para futura conferencia. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias también, colegas. Ya será hasta la siguiente semana. Gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta luego.